Entonces, se llaman estados coherentes. Listo. Muy bien. Entonces, los estados coherentes son estados de mínima incertidumbre. Listo. Muy bien. La definición de estado coherente es sencilla. Un estado coherente, el que es de phi, simplemente es un autoestado del operador aniquilación, ¿cierto? Eso es todo. Ahora, nosotros sabemos que para el oscilador armónico, la función de onda del oscilador armónico en el estado fundamental es una gaussiana. Por lo tanto, si nosotros podemos demostrar que la función de onda para el estado coherente también es una gaussiana, podemos demostrar que este estado de acá es un estado de mínima incertidumbre. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Entonces, función de onda del estado coherente. Listo. Muy bien. Yo, por ejemplo, disculpe, M omega sobre 2 H barra a la 1 medio, esto que multiplica a X más y P sobre M omega. Listo, entonces voy a hacer una cosa. Lo que voy a hacer es que voy a hallar el bracket entre un autoestado del operador posición y el estado coherente phi. Yo sé que A actuando sobre el ket de phi es phi por el ket de phi, o sea que esto queda phi por el ket, el bracket entre X y phi. Y esto no es otra cosa que la representación de phi en el dominio de la posición, ¿cierto? En la base de la posición. Esta es la función de onda del estado coherente y esto también es igual a, simplemente reemplazo la expresión para el operador A. Esto sería M omega sobre 2 H barra que multiplica a X más IP sobre M omega, ¿cierto? Muy bien, entonces acá, Profe, ahí en M omega sobre 2H barra pues, es a a la la un 1 medio. medio. Exactamente, eso es David, gracias. Bueno, Entonces esto queda como el bracket entre X y el estado coherente de X más IP sobre M omega, pues M omega sobre 2H barra a la 1 medio. Esto aquí es el bracket entre X y phi del operador X más I sobre M omega por el bracket entre X y phi del operador momentum, ¿cierto? Esto es muy sencillo, esto es X por el bracket entre X y phi. Y esto aquí es menos, esto es, perdón, esto sería IH barra. Esto sería menos IH barra por la derivada del bracket entre X y phi con respecto a X, ¿cierto? Bueno, muy bien.
sea que esto queda como M omega sobre 2H barra a la 1/2. Y acá esto que multiplica a X, ¿cierto? Más H barra sobre M omega derivada con respecto a X de esta función de onda. Y como vimos inicialmente, esto no es otra cosa que phi, que es el autovalor del estado coherente, por la función de onda. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora puedo pasar todo para un solo lado. Y acá entonces me va a quedar X más H barra sobre M omega derivada con respecto a X, bracket entre X y phi, menos phi, que es el autovalor del estado coherente. ¿Cierto? Bueno, acá lo que yo puedo hacer sería lo siguiente. Yo podría factorizar M omega sobre 2H barra a la 1/2, sería X más H barra sobre M omega derivada con respecto a X, y acá me queda menos la raíz de 2H barra sobre M omega por el autovalor del estado coherente, todo esto por el bracket entre X y phi, que es la función de onda, esto igual a 0, y acá también era, eso también era igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, este término acá es igual a 0, y yo voy a, esto es un valor complejo, esto es importante. ¿Por qué es complejo? Porque el operador asociado con este autovalor no es hermitiano, es diferente de Adaga. Listo. Pues acá, since A is non-Hermitian, phi is complex. Listo. Bueno, muy bien. Voy a llamar a todo esto un número mu que es complejo, y por lo tanto, entonces obtenemos que X menos mu más la derivada con respecto a X, ¿cierto? De el bracket entre X y phi es igual a 0. Esta es la ecuación de un oscilador armónico. Es exactamente la misma ecuación de oscilador armónico, pero espera que me faltó el H barra sobre M omega, pero con un mu complejo. Esa es la única diferencia. Simplemente significa que hay una fase. Eso es todo como vamos a demostrar. Solamente es una fasecita. Eh, y voy a definir esto como X sub 0 al cuadrado. Entonces, X sub 0 al cuadrado igual a H barra sobre M omega. Esto es characteristic length scale of the oscillator.
Muy bien. Esto es x menos mu más x sub 0 cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, sobre la función de onda igual a cero. Bueno, muy bien. Esta es una ecuación, esta ecuación es muy sencilla, pero esta ecuación nosotros la podemos resolver por separación de variables. Entonces, x sub 0 al cuadrado derivada y acá esto quedaría como menos x menos mu, ¿cierto? Separamos variables y cómo nos queda esto. Esto nos va a quedar como la derivada del bracket entre x y phi eh, dividido el bracket entre x y phi, y esto es menos x menos mu sobre x sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Por dx y acá. Entonces simplemente integramos en ambos lados, ¿cierto? Aquí integral acá, ¿cierto? Hacemos z igual a x menos mu, o sea que de z es igual a dx, ¿cierto? Esto es simplemente menos la integral de z afuera 1 sobre x sub 0 al cuadrado. Esto es menos z cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Y esta vaina de acá, esto es logaritmo natural del bracket entre x y phi. Exprese esa integral, ¿sí o no? Logaritmo natural del bracket entre x y phi. Esto es igual a menos z al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado más una constante. A esto es menos x menos mu al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado más una constante. ¿Sí o no? Muy bien. Por lo tanto, si nosotros despejamos, podemos despejar el bracket entre x y phi, y esto me va a dar o algo a la c, que la puedo llamar una constante n, y esto es una función de onda, o sea que tiene que estar normalizada por a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces acá eh, mm, lo que tenemos es una función de onda gaussiana paquete de ondas gaussiano. Listo. Muy bien. Entonces, listo. Bueno, entonces hacemos mu igual a alfa más i beta. Recuerden que mu es complejo debido a que A no es hermitiano, ¿cierto? Entonces, bracket entre x y phi. ¿Esto es quién?
Entonces, E por E a la menos X menos alfa más I beta sobre 2X sub 0 al cuadrado. Pues acá esto me queda como E a la menos X al cuadrado menos alfa cuadrado menos beta cuadrado más 2 alfa beta, ¿cierto? Sobre 2X sub 0 al cuadrado. Vamos a ver entonces, eh, de alguna forma, perdón, acá tenía que hacer otra cosa. Después tenía que premultiplicar ahí. Dejemos esto de esta forma. Dejemos esto X al cuadrado menos 2X alfa más I beta más alfa más I beta al cuadrado sobre 2X sub 0 al cuadrado. ¿Cierto? Vamos a ver, de estos términos, ¿qué puede salir? ¿Cierto? Entonces esto es n igual a e a la menos x al cuadrado menos 2 alfa x, ¿cierto? Menos 2i beta x más alfa cuadrado menos beta cuadrado, ¿cierto? Más 2i alfa beta sobre 2x sub 0 cuadrado. Entonces n por e a la menos x cuadrado menos 2 alfa x, ¿cierto? Más alfa cuadrado. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, esto por e a la 2i beta x sobre 2x sub 0 cuadrado. Eso es un número complejo multiplicando a x. O sea que eso es una onda plana, ¿cierto? Que viene del hecho de que A es no hermitiano. Un segundo, chicos. Bueno, y acá me queda por E, a ver, entonces me quedaría este menos beta cuadrado y este de acá. O sea que queda menos 2i alfa beta menos beta cuadrado sobre 2x sub 0 cuadrado. Creo que a mí me quedó este alfa con el signo que no era. Un segundo. Es, regálame un segundo. Es más, sí, esto sería menos acá. Sí.
Este alfa debe tener un signo menos. A ver, eso sería menos 2 o más 2. A ver, ese viene del cuadrado. Ah, no, signo más. Ese viene de ese cuadrado. A ver. Sí, está bien. Entonces, esta es una constante. Listo. Muy bien. Entonces, y acá me va a quedar. Entonces, yo puedo unir estas dos constantes y colocar una nueva constante, por ejemplo, m, ¿cierto? Y acá me va a quedar como e a la menos. Acá me faltó sobre 2x sub 0 cuadrado. Esto me queda e a la menos x menos alfa todo cuadrado sobre 2x sub 0 cuadrado, o sea, con la parte real. La parte real es la que delocaliza, entonces, el paquete de ondas. Y acá por una onda plana, este 2 se va con este 2. Y esto sería e a la i k por x, ¿cierto? Donde k entonces sería beta sobre x sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Esa sería la función de onda entonces esa sería la función de onda de eh, el estado coherente, observen que es gaussiana. Gaussian wave function, ¿cierto? Y acá entonces K queda como beta sobre X sub 0 cuadrado, que es H barra sobre M omega. O sea que esto es M omega sobre H barra por la parte imaginaria de mu. Y bueno, ese sería el vector de onda de la onda plana que acompaña la función de onda gaussiana debido a que el autovalor mu es complejo. Está asociado con el autovalor, sí, pues, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora sí, el bracket entre X y phi, que es la función de onda del estado coherente, pues una constante compleja m por e a la menos x menos alfa al cuadrado sobre 2x sub 0 cuadrado por e a la i kx. Obviamente esa onda plana, cuando yo hallo la función de densidad de probabilidad asociada con la función del estado coherente, pues no tiene ninguna relevancia. Y esta m de acá se puede hallar usando normalización, ¿cierto? La función de onda ha de estar normalizada, apropiadamente normalizada. Esta es la función de onda del estado coherente. Por lo tanto, el estado coherente es un estado de mínima incertidumbre. ¿Listo? Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, señor. Por mi parte, no. Dilmer. No, señor. Bueno, entonces, eh, mm, vamos a mirar otra propiedad importante del estado coherente, ¿cierto? Entonces,
Ejercicio. Expresar un estado coherente como la superposición de los autoestados del Hamiltoniano. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Eso qué significa? Yo tengo un estado coherente. Sí, recuerden que los autoestados del Hamiltoniano, el oscilador armónico, son una base de un número entero, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que esto es la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de un coeficiente c sub m por el ket de m, ¿cierto? Donde el Hamiltoniano actuando sobre el ket de m es una autoenergía em por el ket de m. Esto lo trabajamos el jueves un rato extenso y el miércoles también, ¿cierto? Entonces, eh, ahora eh, vamos a hacer lo siguiente. Para eso voy a definir una función. Esto es, a ver, esto es lo mismo que ustedes hicieron en el punto 221, los que lo hicieron y lo hicieron bien y a conciencia, pues cierto. Entonces, pero un poco diferente. Pero digamos que el objeto del problema es el mismo y es reproducir la conclusión de esos artículos que citan en el ejercicio 221, ¿cierto? Entonces, ejercicio 2.21. Modern Quantum Mechanics. JJ Sakurai. Ahora, entonces consideremos una función f del operador adaga, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos f de adaga es igual a ¿quién? Más f1 adaga. Estos son coeficientes, no son funciones, estos son coeficientes de una serie de potencias en adaga, ¿cierto? Más un medio de f2 de adaga al cuadrado más 1/3 factorial de f3 de adaga al cubo más. Entonces, determinar así, para determinar f de adaga, debemos determinar los coeficientes. ¿Qué coeficientes tenemos que determinar? Tenemos que determinar F0, F1, F2, F3, etcétera. Entonces, eso es determinar eso. Entonces, eh, digamos que esto no, tampoco es tan sencillo, pero eso nos va a permitir escribir
el estado coherente como una superposición de los autoestados del Hamiltoniano. Por lo tanto, podemos escribir el que de phi de la siguiente forma. Esto es F de Adaga actuando sobre este ket de cero. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Entonces, tendríamos que esto sería igual aquí en a F sub 0 más F1 por Adaga más F2 Adaga al cuadrado más F3. Faltó acá un medio. 1 sobre 3 factorial Adaga al cubo. Actuando sobre este ket de 0, entonces ustedes pueden observar que entonces la primera contribución es el ket de 0. Adaga aumenta en 1. El ket de 0 entonces sería más el ket de 1, acá más el ket de 2, acá más el ket de 3 porque son ya 3 creaciones, etcétera. Y entonces así nosotros podemos argumentar que podemos expresar el estado coherente como una superposición de unos coeficientes por el ket de m variando desde 0 hasta más infinito. Bueno, entonces, acá la cuestión es encontrar f, ¿cierto? Esa es la cuestión. Bueno, entonces yo voy a hacer una propuesta para encontrar f. Una propuesta bastante original. Yo propongo que pensemos en el conmutador entre A y F de Adaga. Este es un conmutador entre un operador y una función de su operador conjugado, ¿cierto? Muy bien. Y yo propongo que esto lo pongamos a actuar sobre el ket de 0, ya que esto básicamente es ¿quién? Esto es A por F de Adaga menos F de Adaga por A, actuando sobre el ket de 0. O sea que esto es A F de Adaga por el ket de 0 menos F de Adaga por A por el ket de 0. Entonces de ahí sale una raíz de 0 que es 0. Por lo tanto A aniquila el estado sin excitaciones y esto simplemente me va a quedar como A por F de Adaga por el ket de 0. Listo, muy bien. Ahora, de otra forma, este conmutador, ¿cuánto vale este conmutador? Esto es fácil de calcular con una de las propiedades que vimos hace más o menos como una semana y media. El conmutador entre A y F de Adaga. Esto es el conmutador entre A y Adaga por la derivada parcial de F de Adaga con respecto a Adaga. Y este conmutador es 1. O sea que esto simplemente es la derivada de F de Adaga con respecto a Adaga. Esta es una expresión muy general. Esto es supremamente general. Bueno, acá yo puedo igualar, digamos, estas dos. Esta es una expresión muy general. Recuerden, por ejemplo, cuando vimos el teorema de Ehrenfest, yo tenía el conmutador entre X, ¿cierto? Y una función del momentum. Esto era el conmutador entre X y P por la derivada de F de P con respecto a P. Esta vaina es IH barra.
y H barra por la derivada de F de P con respecto a P. Y esto es lo que acabamos de utilizar acá también, ¿no? Es que esto es más general que simplemente para el momento ni la posición, ¿cierto? Ese es el computador. Así puede calcular el computador entre cualquier dos operadores conjugados, mutuamente conjugados, ¿cierto? Entonces, sobre los cuales existe una relación de conmutación. Bueno, muy bien. Entonces, así, por lo tanto, pues lo que tenemos por acá es lo siguiente. El conmutador entre A y F de adaga, actuando sobre el que es de cero, esto es igual a la derivada de F de adaga con respecto a adaga, actuando sobre el que es de cero, y esto es igual a por F de adaga por el que es de cero, ¿cierto? Desde acá sale una ecuación diferencial para F de adaga. Ecuación diferencial para F de adaga. Es derivada de F de adaga con respecto a adaga. Esto es igual a por F de adaga. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Eh, Vamos a mirar a ver quién es A por F de adaga. Eh, Esto posiblemente es relativamente sencillo. Vamos a ver. Llamemos a esta ecuación la ecuación asterisco. Aplicamos la ecuación asterisco sobre el que es de cero, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos queda por acá? Tenemos derivada de F de adaga con respecto a adaga actuando sobre el que es de cero igual a, ¿cierto? Por F de adaga actuando sobre el que es de cero, pero nosotros sabemos que por definición del supuesto, de la premisa de la cual nosotros habíamos partido, era que F de adaga actuando sobre el que es de cero era el estado coherente, o sea que esto es A, el operador aniquilación actuando sobre el estado coherente, y esto simplemente es el autovalor por el estado coherente. Y el estado coherente, entonces, es F de adaga actuando sobre el que es de cero, o sea que esto sería phi por F de adaga por el que es de cero, ¿cierto? Muy bien. De acá obtenemos una nueva ecuación diferencial, pero ya no en términos de operadores, sino en términos de autovalores. Así, en términos
del autovalor phi la ecuación diferencial para f de a daga queda igual a izquierda con derecha, entonces me va a quedar derivada de f de a daga con respecto a daga igual a phi por f de a daga. Esta es una sencilla. ¿Qué función f de a daga? Su derivada es una constante multiplicada por la misma función. ¿Qué función es esa? Una exponencial. Exactamente, Dilmer, una exponencial. Porque esto es phi o f de a daga, entonces tendría que ser n, ¿cierto? Por una constante, bueno, por phi, e a la phi por a daga. Y si yo derivo esto con respecto a daga, me da phi por f de a daga, ¿cierto? Eso está bastante claro. Listo. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con ese f de daga que acabamos de obtener, ¿cierto? De aquí obtenemos la siguiente representación para el estado coherente. Entonces el estado coherente phi es f de a daga actuando sobre el que te cero. Listo. Y acá esto nos queda como n, una constante n, que será una constante parecida a la que teníamos, estábamos tratando en la función de onda, ¿cierto? Una constante de normalización. Entonces, esto es n por e a la phi a daga actuando sobre el que es de cero. Y efectivamente, si yo hago una expansión de Taylor de esa exponencial, me va a quedar más o menos así como lo que nosotros habíamos preformulado para la función f de daga, una serie de potencias. ¿Cierto? Hasta ahora tenemos completa consistencia con absolutamente todo. Lo que vamos a hacer acá es esto. Entonces vamos a normalizar el estado coherente para determinar la constante n, normalizamos el estado coherente. Listo. Entonces, el bracket entre phi y phi. Hay una cosa
hay una cosa particularmente curiosa de los estados coherentes que nosotros no deberíamos dejar de lado, ¿cierto? Entonces, la cosa particularmente curiosa de los estados coherentes es que los estados coherentes no son ortogonales entre ellos, no son ortonormales, pero todo estado en mecánica cuántica de sistemas cerrados tiene que estar normalizado para que la probabilidad se conserve. Si no está normalizado, entonces la probabilidad no se conserva, ¿cierto? Entonces, su norma debe de ser 1. Si es menor que 1, hay una disipación de probabilidad y eso no se da en el caso de sistemas cuánticos cerrados. O sea, cuando hay sistemas cuánticos abiertos, no cerrados, ¿cierto? Entonces, acá, a título particular, pues nosotros hacemos el bra. ¿Quién sería el bra? El bra sería bra de 0. Esto sería KE a la menos phi, a la menos phi, no, a la phi, asterisco por el operador A, y acá N asterisco. Por N, por E a la phi adaga 0, y entonces esto me queda como la magnitud de N al cuadrado, bracket entre E a la phi asterisco A y E a la phi adaga. Para hallar N simplemente tenemos que saber cómo resolver, vamos, esta pequeña vicisitud que se nos plantea ahí. Entonces vamos a tener una serie de Taylor. Entonces acá esto queda magnitud de N al cuadrado, bracket entre 0 y 0 de, entonces acá queda como la suma desde M igual a 0 a más infinito de 1 sobre M factorial por phi asterisco a la M, por la suma desde N igual a 0 a más infinito de 1 sobre N factorial de phi adaga a la M, ¿cierto? Esto es la suma sobre M y N de 1 sobre M factorial, 1 sobre N factorial, ¿cierto? Acá está phi asterisco a la M, acá está phi a la N, y acá tenemos el bracket entre 0 y 0 de a la M por adaga a la N. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que averiguar quién es adaga a la N actuando sobre el ket de 0, ¿cierto? Pues digamos que ese es como la pequeña tarea que tenemos para poder resolver este término de acá. El resto de los términos no es problema, el problema es ese bracket que hay ahí, ¿cierto? Entonces, adaga a la N actuando sobre el ket de 0. Esto sería como adaga a la N menos 1 por adaga actuando sobre el ket de 0. Recuerden que es la raíz de N más 1 por el ket de N más 1, o sea que esto nos va a quedar como la raíz de 1 por el ket de 1, o sea que esto sería adaga a la N menos 1 por el ket de 1. Y acá entonces me va a quedar esto como adaga a la N menos 2 por adaga actuando sobre el ket de 1. Esto es la raíz de 1 más 1. O sea que esto sería raíz de 2 por adaga a la N menos 2 por el ket de 2. Ya podemos ir viendo un patrón.
vamos a seguir acá. Entonces, esto sería la raíz de 2 a daga a la n menos 2 o menos 3 más bien, por a daga, actuando sobre el ket de 2. Esto es la raíz de n más 1, o sea que quedaría raíz de 2 por raíz de 3, o ya raíz de 3 factorial por a daga a la n menos 3 por el ket de 3, ¿cierto? Esto queda como la raíz de 3 factorial, aquí a daga a la n menos 4 por a daga actuando sobre el ket de 3. Esta es la raíz de 3 más 1, raíz de 4 por 3 factorial es 4 factorial por el ket de 4, ¿cierto? O sea que esto queda como la raíz de 4 factorial por a daga a la n menos 4 por el ket de 4. Lo que yo voy a hacer acá es que voy a tener un momento en donde voy a haber aplicado esto, por ejemplo, K veces, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Que A daga a la N sería igual si lo he aplicado K veces, sería la raíz de K factorial, ¿cierto? La raíz de K factorial por A daga de N menos K por el ket de K. Y para K igual a N, entonces, ¿qué tenemos? No estoy actuando sobre el ket de 0. Tenemos que A daga a la N actuando sobre el ket de 0, entonces sería igual a la raíz de N factorial por el ket de N factorial. Por el ket de N, perdón. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, esto también implica conversamente su representación dual, que el bra de 0 siendo actuado por A a la M, esto sería entonces la raíz de M factorial por el bra de M, ¿cierto? Y acá ya tenemos las dos relaciones que necesitamos para resolver este valor esperado que nos había quedado allá arriba. ¿Cierto? Bueno. Listo. Retomamos la normalización del estado coherente. Listo, entonces acá esto quedaba como la magnitud de n cuadrado por la suma desde mn de 1 sobre m factorial, 1 sobre n factorial, ¿cierto? Y acá entonces quedaba quedaba phi asterisco a la m, phi a la n, bracket entre 0 y 0, de a daga a la n y a la m, que ya sabemos cada uno cuánto vale.
Entonces acá esto es el bra de m por la raíz de m factorial. Y acá sería la raíz de n por el ket de n. Entonces acá queda phi asterisco a la m, phi a la n sobre m factorial, n factorial, raíz de m factorial, raíz de n factorial que faltó acá, ¿cierto? Y me queda por el bracket entre m y n. O sea, acá hay que ver una cosa importante. El estado coherente puede no ser ortonormal. Normal sí, pero no son mutuamente ortogonales diferentes estados coherentes. Pero acá estamos expresando los estados coherentes en términos de los estados de la base en el número de partículas, ¿cierto? O de número de excitaciones. Esos estados sí son ortonormales. Por lo tanto, esto sí es un delta TNM. Y acá, entonces, esto me queda como la suma sobre M y N, delta NM, y asterisco a la M, phi a la N, sobre M factorial, N factorial, la raíz de M factorial, N factorial. Si M es igual a N, eso de M factorial al cuadrado entre raíz, M factorial sobre M factorial al cuadrado, da 1 sobre M factorial. Aquí esto queda como la magnitud de N al cuadrado por la suma sobre M de la magnitud de phi al cuadrado, porque es phi asterisco por phi, a la 2m sobre m factorial. Muy bien. Y esto no es otra cosa, ustedes pueden verificar claramente. Esa es la serie de potencias para una exponencial. O sea que esto sería e a la magnitud de phi al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Y de acá nosotros obtenemos cuánto vale n. N lo podemos coger real. Esto n simplemente sería e a la menos phi o menos la magnitud de phi al cuadrado sobre 2. Eh, hay algo que a uno, digamos, le interesa saber y es la probabilidad. Bueno, entonces, yo quiero saber si yo tengo un estado coherente. Tengo un estado coherente. ¿Con qué probabilidad en el estado coherente yo puedo medir em, con qué probabilidad en el estado coherente yo puedo medir un autoestado del Hamiltoniano? Como es una combinación lineal, entonces yo voy a tener unas probabilidades para medir un estado coherente de, por ejemplo, 0 fotones, de un fotón, de 2 fotones, de m fotones, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Dame un segundo, por favor.
Mm, listo. Bueno, entonces para eso, ahora expresamos el estado coherente de la siguiente manera. Listo, entonces tenemos F de A daga por el que es de 0. Entonces esto es E a la menos la magnitud de el autovalor phi al cuadrado medios por E a la phi A daga actuando sobre el que es de 0. ¿Cierto? Básicamente lo que tenemos ahí, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, observen con atención. Acá, en este proceso que voy a hacer hay mucha física, esto es muy importante, es experimentalmente supremamente importante. Si nosotros tenemos unos fotones en el laboratorio y hacemos una detección de fotones, contamos el número de fotones a una energía determinada, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, para medir un fotón, para medir 2 fotones, para medir 3 fotones, número de fotones contra probabilidad del número de fotones? Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto. Esto sería E a la menos la magnitud de phi al cuadrado sobre 2. Expando en Taylor acá, ¿cierto? Entonces va a ser una expansión en Taylor. Esto sería la suma desde m igual a 1 a más infinito de E, perdón, de 1 sobre m factorial por phi a la m, a daga a la m, actuando sobre el que es de 0. Nosotros ya sabemos cuánto vale esta vaina, ¿cierto? Entonces, esto sería E a la menos la magnitud de phi al cuadrado medios por la suma desde m igual a 0 a más infinito entonces raíz de m factorial con m factorial se va. Esto queda E a la menos magnitud de phi al cuadrado sobre 2, m igual a 0 más infinito, ¿cierto? Entonces esto sería como 1 sobre, más bien coloquemos así, phi a la m sobre la raíz de m factorial por el que es de m, ¿cierto? Muy bien. Y nosotros podemos expresar esto como la suma desde m igual a 0 a más infinito de E, esto sería E a la menos phi al cuadrado sobre 2 por phi a la m sobre la raíz de m factorial por el que es de m. Y finalmente, entonces obtenemos nosotros lo que veníamos a buscar el estado coherente como una superposición de los autoestados del hamiltoniano, ¿cierto? Donde C sub m es quién?
es E a la menos phi al cuadrado sobre 2 por phi a la m dividido la raíz de m factorial. Este es el coeficiente de superposición. Y ese coeficiente de superposición, la magnitud de ese coeficiente de superposición elevado al cuadrado es la probabilidad, ¿no? Exactamente. Fantástico, fantástico. ¿Ese será el de vu, sí o no? Sí, de la distribución de Poisson. Poisson, era francés. Y además Poison es veneno. No creo que este man fuera muy venenoso. Simeón Denis de Poisson, físico y matemático francés. Entonces, como bien dice el compañero Jefferson, la probabilidad. Si yo tengo un estado coherente que está en una superposición de autoestados del Hamiltoniano oscilador armónico, la probabilidad para yo medir un estado particular, por ejemplo, un estado coherente puede ser la luz. Luz clásica porque es el estado más clásico posible, ¿cierto? La probabilidad para yo medir en el estado coherente un autoestado del Hamiltoniano con m fotones sería esta vaina al cuadrado. Y esto sería e a la menos phi al cuadrado por phi a la 2m sobre m factorial. Y esto es la distribución de Poisson. Poisson distribution. Listo. ¿Cuál es la física de esta vaina? Entonces ya les voy a mostrar. Con esto acabo. La física de esto es esta. Si yo tengo, por ejemplo, tengo un generadorcito luz clásica. Tengo la luz más clásica posible. Naturalmente son fotones, pues. ¿Cierto? Estos son fotones, pero tengo la luz más clásica posible saliendo de este generador. Y acá tengo un detector. Tengo una pantalla detectora. Y acá están llegando los fotones. Yo tengo un equipo instrumental que me permite medir el número de fotones, ¿cierto? Que están llegando. No va a ser un solo fotón porque es una luz clásica. Tiene que ser más de un fotón, ¿cierto? Entonces, uno en un momento mide un fotón, 2 fotones, 20 fotones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de yo medir un fotón? 0 fotones, 2 fotones. Si yo grafico esta probabilidad, yo puedo hacer un histograma. Un diagrama de frecuencia se llama esto. Es un diagrama que aproxima una función de probabilidad.
La función de distribución de Poisson tiene una característica importante y es esta. Su media, voy a llamar mu, ¿cierto? Su media es igual a su varianza. ¿Sí o no? Esa es una característica importante de la distribución de Poisson que me imagino que ustedes ya vieron pues, con la profesora Blanca, etcétera, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, calculo, si yo estoy midiendo los fotones, estos son probabilidad de, y esto es número de fotones, número de fotones. Entonces, estamos haciendo un diagrama de distribución de frecuencias. Entonces, va a ser un laboratorio, pues que acá no creo que se pueda hacer. Bueno, de pronto acá sí se puede hacer, sí se hace con luz coherente, pero no creo que acá se pueda hacer para luz cuántica, ¿cierto? Entonces, si yo tengo Poissonian light, tengo classical light. Esto es luz clásica. O sea que con estos, si los fotones tienen una distribución de Poisson, yo con eso no puedo preparar un KET ni nada por el estilo. Para yo preparar KETs, necesito que sea quantum light, ¿cierto? Si yo quiero que hayan estados cuánticos entrelazados, tiene que ser quantum light. Para el caso de Poissonian light, la media coincide, ¿cierto? Con la desviación. Ahora, la media podría ser mayor. Eso sería super Poissonian light. Y podría ser menor. Entonces, si yo tengo que la media es menor que su desviación, acá estoy hablando de sub Poissonian light. Y esto es quantum light. Si la media es mayor que la desviación, estoy hablando de super Poissonian light. Y aquí estoy hablando de thermal light, emisión térmica. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, les podría yo compartir, ahora les comparto el artículo que compartí en el grupo del semillero. Si yo quisiera hacer información cuántica, preparar estados cuánticos, yo necesito tener un sistema que emita luz de características subpoissoniana, ¿cierto? Pues eso es absolutamente esencial, ¿cierto? Ahora, para terminar, yo quisiera animarlos a que le pegaran una miradita a esto, como los estados coherentes son una base, entonces, coherent states are a base to represent arbitrary states. Entonces, yo en la base de los estados coherentes, yo podría, por ejemplo, representar un estado arbitrario, ¿cierto? Entonces, teniendo muy presente que el bracket entre dos estados coherentes es diferente de un delta de los estados coherentes, ¿cierto? Muy bien, por lo tanto, nosotros tenemos una resolución de la identidad, identity resolution in coherent
state bases. ¿Cierto? Muy bien. La resolución de la identidad en los estados coherentes es básicamente la integral sobre el estado coherente, por ejemplo, phi asterisco dividido 2pi. Este es el bracket entre dos estados coherentes. Vea que no es uno. Debería ser uno, pero no es uno. Esto es e a la phi asterisco por phi. Y acá por el quiet de phi, por el bra de phi. ¿Cierto? Muy bien. Nosotros ahora vimos que de alguna forma nosotros podemos representar los estados coherentes de cierta forma. Entonces, coherent state representation as a superposition of the eigenstates of the Hamiltonian. Esto quedaría como la suma sobre m de phi a la m sobre la raíz de m factorial por el que es de m, ¿cierto? Bueno, muy bien, es más o menos lo que habíamos obtenido ahora. Y nosotros podemos utilizar la representación polar de los estados coherentes, ¿cierto? Entonces, in polar representation, entonces el autovalor phi es como si fuera una magnitud por un factor de fase, ¿cierto? Y básicamente yo puedo utilizar, como acá tengo una integral doble, puedo utilizar el jacobiano de esa transformación, ¿cierto? El jacobiano de esa transformación, entonces Jacobian de phi asterisco, esto me quedaría como 2i por rho diferencial de rho por diferencial de teta. Entonces así yo ya no integro en la representación de phi asterisco, sino que integro en la representación de rho y teta, y me va a quedar mucho más fácil evaluar esta integral y demostrar así podemos demostrar que es en efecto una resolución de la identidad. Listo. Entonces, este es un problema supremamente importante si uno quiere considerar trabajar en teoría de campos, específicamente en la materia condensada, porque los particulares no trabajan mucho con esto, pero trabajan con cosas parecidas, pero no con esto. Pero en materia condensada esto es supremamente importante si uno quiere considerar seriamente trabajar teoría de campos cuánticos en materia condensada, debería de aprender a manipular estados coherentes de esta forma. Muy importante, ¿cierto?
El miércoles en el taller vamos a hablar de la integral de camino, ¿cierto? Entonces, hablaremos de la integral de camino de Feynman y de alguna forma una función de partición en mecánica estadística se puede transformar en una integral de camino, o por lo menos algo parecido a una integral de camino, eh, usando la representación de los estados coherentes. Yo diría que es bastante importante. Listo. Bueno, con esto ya terminamos todo lo relacionado al oscilador armónico. Y entonces ya nos disponemos a comenzar con la teoría del momento angular. Listo. Es nuestro penúltimo tema del curso y terminamos con teoría perturbativa. Hago un repaso de lo que hablaron ustedes con María Fernanda y hacemos unos ejemplos. ¿Ok? Y ya ahí terminamos el curso de mecánica cuántica. Listo, chicos. Listo, profe. Listo. Listo, chicos. Entonces que pasen un feliz día. Nos vemos mañana en electrodinámica. Los que están en electrodinámica. Listo. Listo, profe. Hasta luego. Buena tarde. Se cuida. Hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao.